profundo de los bosques de los Pine Barrens, una región densa y misteriosa al sur de Nueva Jersey, se esconde una de las historias más perturbadoras del folclore estadounidense. Desde el siglo XVIII se ha hablado de una criatura que desata el temor con su sola presencia. Su nombre es el Diablo de Jersey, y su leyenda ha perdurado por generaciones, alimentada por relatos de testigos, misteriosas desapariciones y los ecos de un grito inhumano que rompe el silencio de la noche. El relato más conocido sobre el Diablo de Jersey tiene su origen en 1735, en una humilde cabaña habitada por una mujer conocida como Madre Leeds. Cuenta la historia que esta mujer, madre ya de 12 hijos, quedó nuevamente encinta. Agotada y llena de desesperación, pronunció palabras que cambiarían su destino y el de su descendencia: que este hijo sea un diablo. Cuando llegó el día del nacimiento, las cosas tomaron un giro aterrador. En un principio, el bebé pareció normal. Sin embargo, en cuestión de minutos, su cuerpo comenzó a transformarse. Su rostro se alargó hasta parecerse al de un caballo. De su espalda emergieron alas membranosas como las de un murciélago, y sus manos y pies se convirtieron en garras. La criatura lanzó un alarido desgarrador antes de atacar a todos los presentes. Finalmente escapó volando por la chimenea, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Desde aquel día, se dice que el Diablo de Jersey habita en los bosques de los Pine Barrens, un lugar de espesura casi impenetrable, donde el tiempo parece haberse detenido. Las descripciones del diablo varían ligeramente según el testigo, pero la mayoría coincide en ciertos detalles escalofriantes. La criatura mide alrededor de 2 metros, puede caminar sobre 2 patas traseras y tiene alas lo suficientemente grandes como para surcar los cielos con rapidez. Su cabeza es alargada, semejante a la de un caballo, pero con ojos brillantes que emiten un resplandor rojo en la oscuridad. Sus gritos, según los relatos, son indescriptibles, un sonido gutural que hiera la sangre de quienes lo escuchan. Durante más de 2 siglos, este ser ha sido acusado de ser el responsable de extrañas desapariciones, ataques al ganado y huellas imposibles de identificar. Estas historias han mantenido viva la leyenda, pero también han provocado que muchos eviten los Pine Barrens, incluso a plena luz del día. En enero de 1909, la leyenda del Diablo de Jersey alcanzó proporciones histéricas. Durante una semana, cientos de personas en Nueva Jersey y Filadelfia reportaron haber visto a la criatura. Testigos hablaron de huellas extrañas en la nieve, sonidos nocturnos que parecían venir de las alturas y ataques a animales que no podían ser explicados por depredadores conocidos. Los diarios locales publicaron titulares sensacionalistas y la histeria colectiva se apoderó de la región. Escuelas y fábricas cerraron y las comunidades rurales formaron patrullas armadas para protegerse de lo que consideraban una amenaza tangible. Aunque algunos intentaron desacreditar los testimonios, los eventos de esa semana se convirtieron en un punto culminante de la leyenda, consolidando al Diablo de Jersey como un fenómeno cultural. Los Pine Barrens no solo son el hogar del Diablo de Jersey, sino también un lugar cargado de misterio por derecho propio. Esta región de más de 1 millón de acres está cubierta de densos pinos y pantanos oscuros, creando un ambiente que parece sacado de un sueño febril. Históricamente, los Pine Barrens fueron un refugio para los marginados, forajidos, desertores de guerra y comunidades aisladas que vivieron al margen de la sociedad. Este contexto histórico y la naturaleza inhóspita del lugar han alimentado la leyenda del Diablo de Jersey, un ser que parece encarnar el miedo a lo desconocido y la amenaza de lo que acecha fuera del control humano. Aunque los avistamientos disminuyeron tras la fiebre de 1909, el Diablo de Jersey no desapareció del todo. En décadas recientes, numerosas personas han reportado encuentros con una criatura que coincide con las descripciones tradicionales. Desde conductores que lo han visto cruzar la carretera en medio de la noche, hasta campistas que aseguran haber escuchado sus gritos. Los testimonios continúan llegando. En 2015, una fotografía que supuestamente mostraba al Diablo de Jersey volando entre los árboles se volvió viral, reavivando el debate sobre la existencia de la criatura. Aunque muchos descartaron la imagen como un montaje, otros la consideran una prueba más de que la leyenda sigue viva.
La ciencia y la historia han intentado ofrecer explicaciones para el mito del diablo de Jersey. Algunos sugieren que los avistamientos podrían ser confusiones con animales reales, como grullas de gran tamaño o ciervos deformados. Otros creen que el mito se originó como una forma de propaganda en el siglo XVIII, cuando la familia Leeds, asociada con la leyenda, se vio envuelta en disputas con comunidades locales. El simbolismo también juega un papel clave. El diablo puede interpretarse como una representación de los miedos colectivos de una época, especialmente en una región donde la superstición y las creencias religiosas eran profundas. Sin embargo, ninguna explicación ha logrado desmitificar completamente a la criatura. Hoy en día, el diablo es más que una simple leyenda local. Es un símbolo de Nueva Jersey y un personaje recurrente en la cultura popular. Su historia ha inspirado libros, programas de televisión y películas, y su nombre incluso fue adoptado por el equipo de hockey profesional de la NHL, los New Jersey Devils. Para quienes han escuchado su grito en medio de la noche o han caminado por los senderos solitarios de los Pine Barrens, el diablo de Jersey no es solo un mito, es una presencia que acecha en las sombras, un recordatorio de que incluso en el mundo moderno, algunos misterios permanecen sin resolver. Suscríbete.